Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Recuerden, 13 de marzo, elecciones para escoger el nuevo Congreso de la República, Cámara de Representantes, Senado de la República. Y también para escoger entre las distintas coaliciones a la presidencia de la República los candidatos únicos por cada una de las coaliciones. Va a haber consulta popular para ello. Pero vamos a empezar con información general a propósito de coaliciones, con información de la coalición Centro Esperanza. Aquí está. Juan Manuel Galán, quien es uno de los 7 precandidatos a la presidencia de la República por la coalición Centro Esperanza, ha dicho que de los 7 precandidatos, insisto, que tiene esta coalición, solo deberían quedar 3 para que compitan en la consulta popular del próximo 13 de marzo. El también precandidato a la presidencia por esta coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo Valderrama, le respondió a Galán que el número de candidatos es secundario y que la coalición tiene las personas y las propuestas para liderar el cambio que Colombia necesita. Algunos de los miembros de esta coalición Centro Esperanza no estuvieron de acuerdo con el ingreso también como precandidato, o sea, para convertirse en el precandidato a la presidencia número 8 del exministro Luis Alberto Murillo en representación de las comunidades afro. Y con todo esto que está pasando al interior de la coalición Centro Esperanza, algunos analistas han dicho que los celos y las envidias entre los precandidatos de esta coalición han venido generando tantas fisuras entre ellos que está poniendo en riesgo el éxito electoral de la coalición Centro Esperanza y que está generando mucha, pero mucha desconfianza entre los electores. Esta es información política de primera mano que les traemos hoy en Sinergia Informativa, pero antes de que nos vamos a un corte para mensajes, quiero decirles que hoy es el día de los patronos, del patrono de los periodistas y los escritores. Se trata de Francisco de Sales. Resulta que Francisco de Sales es el patrono nuestro porque, de acuerdo con la historia, los sermones los mantenía impresos en hojas sueltas y los iba soltando por la ciudad para que la gente los fuera leyendo. Entonces, por eso fue que la Iglesia Católica en 1923 ha decidido que Francisco de Sales, o decidió que Francisco de Sales fuera el patrono de nosotros periodistas. Era un hombre de temperamento duro, de temperamento fuerte, pero en sus escritos se dice era una persona absolutamente dulce, con un carácter especial. Por eso se le conoce como el santo de la amabilidad. Y ese es el llamado pues que yo empiezo haciendo el día de hoy. Qué rico, como nuestro patrono, la amabilidad, el respeto por el otro, la fraternidad, la comprensión de lo que es el ser humano estuviera en el ser y en el hacer de nosotros los periodistas, que a veces por ser o aparecer como periodistas demasiados críticos y con ello ganar muchos likes y ganar mucho rating, nos volvemos duros. Definitivamente a veces caemos en la bajeza incluso de, aunque suena muy raro, de la injuria, la calumnia y la infamia. A veces nos volvemos infames nosotros los periodistas. Entonces, por eso la invitación que nos hace nuestro patrono Francisco de Sales, vuelvo y digo, nuestro patrono por la amabilidad, que no quiere decir que seamos bobitos, permítanme la expresión, que no seamos críticos, por supuesto que no entendamos que de verdad existe la maldad, por supuesto que sí existe, pero que nosotros seamos capaces de ser más constructivos y menos destructivos y que se nos vea más ganas precisamente de eso, de servir y de construir que de dañar, que es lo que a veces parece que fuéramos nosotros, gente que queremos que la persona sobre la cual hablamos o la institución sobre la cual hablamos o
el Congreso de la República, por ejemplo, o los políticos, por ejemplo, sobre los que tanto hablamos, no sean, como siempre pensamos, lo peor, las ratas de alcantarilla, permítanme la expresión, que así suena a veces cuando nos ponemos en esa posición distinta a la que nos plantea nuestro patrono Francisco de Sales. Un poco más de amabilidad, por supuesto, y de respeto, y con seguridad que eso podría llegar mucho más a la gente, crear una conciencia diferente de la gente. Vamos a un corte para mensajes y ya regresamos. Bueno, y se ha dado a conocer lo que se conoce como el informe de Pioiri, un informe que mandó a hacer la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a través de EPM. EPM, por supuesto, cumpliendo, después de que se presentó el 28 de abril del año 2018, esa contingencia que nos ha tenido en esa situación aún sin resolver totalmente alrededor del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, por supuesto que se mandó a hacer el informe que se conoció a finales del año pasado. Ese informe es de la ANLA, es la primera, digamos, apreciación que hay que dar, porque algunos periodistas y algunos sectores políticos de oposición a EPM y a la administración de Daniel Quintero Calle han querido decir que el informe estaba engavetado, que lo tenían escondido, cuando de lo que se trata es de lo que estoy diciendo. Es un informe que es de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y a ella es a la que se le entregó por parte de EPM este informe Pioiri, y son ellos, los de la ANLA, los que tienen la competencia de informar, divulgar, comunicar, etcétera. En fin, en todo caso, como ya se conoció el informe, el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, ha dicho y hecho algunas precisiones sobre algunos de esos aspectos. El primero, la precisión sobre la confidencialidad de este informe Pioiri. A ver, este informe hay que entender bien cuál era el propósito. El propósito era un informe que nos combinó ANLA como autoridad ambiental y quien define la suerte de la licencia ambiental a contratar un dictamen independiente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el usuario del informe es ANLA. Entonces el informe fue radicado el 29 de diciembre de 2021, inmediatamente radicado en ANLA, sí, pero para nosotros tenía una condición de confidencialidad. ¿Sí? Nosotros no podíamos hacer público el contenido del informe ni el informe. Una vez llega a ANLA, se vincula el expediente único de la licencia y ahí se vuelve de carácter público. ¿Sí? Y a partir de ese momento ya podemos pronunciarnos como es esta oportunidad. Y entonces se está pronunciando el gerente general de EPM al respecto. Y aquí está entonces uno de los aspectos que él menciona para precisar. El informe habla de que no se deben cambiar los contratistas, lo que pues pareciera ya demasiado tarde, porque ya hablamos nosotros de la noticia, recuerden, a finales del año pasado, de una prórroga para estos contratistas, pero también se está hablando de una licitación para unos nuevos contratistas. Entonces, al respecto, ¿qué dice el gerente general de EPM? Garantizar, por supuesto, la seguridad de las vidas y la continuidad óptima del proyecto. Esa continuidad se da con el grupo de contratistas actuales. ¿Por qué se dio el año pasado una discusión sobre la continuidad o no? Fue básicamente por los efectos del fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República. Pero este informe tiene varias consideraciones al respecto del grupo de contratistas, porque cuando se redactó el informe aún no estaban suscritas las prórrogas. Hoy en día ya están, van hasta el punto donde se superan la mayoría de elementos de riesgo de continuidad que plantea el informe Pioiri. Entonces digamos que esto coincide con la posición que adoptó EPM respecto a las prórrogas. Bueno, y el informe habla sobre algunos aspectos técnicos. Gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, ¿hay novedades en ese aspecto, en lo técnico? A ver, es que el informe no dice nada distinto a lo que ha manifestado EPM, a lo que ha manifestado el PMU de manera recurrente. O sea, ahí no hay ninguna novedad técnica. ¿Sí? Si hubiera una alerta de colapso, de emergencia, pues por supuesto que EPM hubiera activado todos los canales de difusión para proteger vidas, pero es que no es la condición.
Pero es que no se nos puede olvidar el carácter público de EPM, ¿sí? Y las restricciones que tenemos los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos solamente podemos hacer lo que se nos permite hacer vía ley o vía normatividad. Yo tengo un mandato de respetar los contratos, de respetar las condiciones, y fue entregado en confidencialidad. Yo no podía violar eso, nadie de EPM podía violar eso, pero hoy en día que el informe es público, es de conocimiento público, nosotros podemos explicarlo, podemos dar todas las claridades que se requieran, y ese siempre ha sido el espíritu de EPM frente a cualquier tipo de información. Bueno, y el informe POIRI habla de algunos riesgos, entre ellos el del vertedero. ¿Hay algún riesgo al respecto? Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM. Ha sido tal vez la preocupación mayor nuestra, que el vertedero ha venido operando de manera continua, no fue diseñado para esa condición, sin embargo se ha comportado bien. ¿Cómo se mitiga ese riesgo? Evacuando el agua por otra vía. ¿Cuál es la siguiente vía que queda para evacuar agua? Las unidades de generación. Entonces, a medida que vayan entrando unidades de generación, nosotros podemos quitarle agua al vertedero. Al quitarle agua al vertedero, nos va a permitir hacer los mantenimientos, hacer inspecciones ya físicas reales y poder, digamos, quitarle esa presión que hoy en día es un factor de riesgo, al igual que el cuenco, que es donde cae el agua que sale del vertedero. Bueno, y para el proyecto hidroeléctrico en general, para Hidroituango, ¿hay, según este informe de POIRI, algún riesgo en general? Sentimos que el informe valida muchas de las actuaciones que ha hecho EPM por el proyecto, pero a tu pregunta de si cambió o no cambió, por supuesto que cambió, porque es que hace 3 años había un colapso total. Hoy en día tenemos recuperado el proyecto en una gran medida, tenemos el 86% de avance. El proyecto tiene menos riesgo, pero riesgo cero no hay. No hay. Y las recomendaciones que hace POIRI son el evento de mitigar eso. Las estamos evaluando. ANLA deberá determinar, con su capacidad técnica, que la tiene toda, qué de esas recomendaciones va a integrar en la licencia si decide normalizarla, como es la expectativa que tenemos todos, porque de eso depende la operación del proyecto Ituango. Entonces, todos los proyectos de infraestructura, sobre todo tan grandes, tienen riesgo. Lo que dice el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso. 0 riesgos, ningún proyecto en el mundo. Este también lo tiene. Sin embargo, se pueden minimizar. Y uno de los aspectos que menciona el informe POIRI es que se minimiza toda clase de riesgo, no solamente para el vertedero, para el cuenco, como nos lo acaba de mencionar el gerente, sino especialmente para las comunidades que habitan aguas abajo de la presa, es poniendo a funcionar la hidroeléctrica, que recuerden ustedes iba a empezar a funcionar en el año 2018, 21 de noviembre de 2018, pero debido a la contingencia que se presentó en abril de ese mismo año, pues ha habido un retraso que no solamente pasó el costo de cerca de 11 billones de pesos a un poco más de 18 billones de pesos, con todos los dimes y diretes y con todos los problemas de tipo jurídico, además de tipo político, además de tipo técnico y administrativo, además, pero yo toda clase de problemas, pues se ha dicho que va a empezar a funcionar con sus 8 turbinas a partir de este segundo semestre del año 2002, pero obviamente paulatinamente, primera y segunda turbinas. ¿Será así? ¿Está garantizado eso? Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM. Nosotros con seguridad entramos esas 2 unidades en el segundo semestre de este año, ¿sí? Lo más probable es que entremos la primera unidad en julio y la segunda unidad en noviembre. Cada unidad, como les digo, disminuye el agua que va a pasar por el vertedero. Entonces es una excelente noticia, nos va a permitir tener un mayor control del proyecto, y así vamos a seguir entrando unidades en el año 2023, que ya en ese punto, ¿sí? Cuando superemos 3 unidades, vamos a poder utilizar el tabique que tiene el vertedero para poder pasar el agua o por un lado o por el otro, ¿sí? Cuando hagamos eso, vamos a poder hacer mantenimientos mucho más estructurales sobre el vertedero en fallas que hoy no hemos detectado. Bueno, entonces esto es lo que nos ha dicho grosso modo el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, a propósito de este informe que fue entregado, informe conocido como POIRI, fue entregado el pasado 29 de diciembre de 2021,
un informe que obviamente fue radicado en EPM, porque EPM lo mandó a hacer, pero por mandato, permítanme la expresión, de la ANLA, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. O sea que el estudio realmente es de la ANLA. Por eso no se engavetó, como algunos han venido planteando, no se escondieron sus resultados, sino que la competencia de dar a conocer esos resultados es precisamente de la ANLA. Pero como lo dijo el gerente en esta conversación, ya que se conoció de manera, no lo califiquemos, pero no se debió haber conocido porque lo legal y lo justo es que la ANLA lo hubiera dado a conocer, pues entonces las respuestas están dadas. A un informe que no es de estudio de causa raíz, porque eso ya está planteado. ¿Qué ocurrió con el proyecto en su contingencia? Ese estudio nada tiene que ver con causa raíz, sino que es un dictamen sobre la estabilidad actual del proyecto hidroeléctrico Ituango y la operación futura de esta central de generación de energía, que recordemos va a cumplir con un 17% de la generación de energía para el país. Vamos para un corte para mensajes, ya regresamos. Bueno, volvamos al tema de la revocatoria del mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. La noticia más reciente tiene que ver con que una juez novena de ejecución de penas y medios de seguridad de Bogotá concedió el amparo constitucional del respeto al debido proceso de la Secretaría General del Movimiento Independientes, que fue por el cual llegó Daniel Quintero Calle a la alcaldía de Medellín. Ese movimiento fue el que le avaló a él su aspiración a la alcaldía de Medellín. Ella interpuso una tutela porque dice en la tutela que presuntamente se le estaba vulnerando el derecho fundamental al debido proceso por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual le negó el acceso a los folios para verificar que los apoyos recibidos, o sea, las firmas por parte del comité promotor de la revocatoria del alcalde Daniel Quintero, no se le entregaron para ella poder ejercer el debido proceso, la debida defensa, el debido derecho a la contradicción, para ver, por ejemplo, que las firmas no fueran duplicadas, que fueran legibles e identificables, que las firmas fueran manuscritas o con huellas, pero verificadas en su proceso, y que, entre otras, los diferentes apoyos no hubieran sido diligenciados por la misma mano. Repito, entre otras irregularidades. Bueno, esta juez novena de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá le concedió la tutela, lo que quiere decir que la certificación que dio la Registraduría Nacional del Estado Civil el pasado 24 de diciembre diciendo que 133.000 firmas de más de 300.000 que fueron entregadas eran válidas para empezar el proceso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero. Entonces, ahí se paró nuevamente este proceso de revocatoria, mientras se le cumple a la persona que ya les vuelvo y les digo, ¿cómo se llama? Salomé Restrepo Muñoz, se le cumple con que ella pueda tener acceso a esos folios. ¿Saben cuántos folios son? Aquí tengo el datico, es una buena cantidad de folios, 25.579 folios que fueron entregados el 10 de noviembre por el comité revocador y, repito, con 383.685 firmas, de las cuales la Registraduría Nacional del Estado Civil avaló 133.248. Bien, con todo esto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ha dicho que ese proceso de revocatoria es fraudulento y ahora ha dicho que además es ilegal. Dice que además hay compra de firmas y que hay una financiación irregular. Vamos a darle la oportunidad a uno de los miembros del comité revocador, el hoy concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, Julio Enrique González Villa, que le responda esas afirmaciones al alcalde Daniel Quintero Calle. Primero, no hay ningún delito en el proceso de revocatoria en Medellín, lo podemos asegurar con toda tranquilidad. Segundo, jamás se compró una sola firma, a nadie se le dio un peso por su firma.
Se pagaron a unas personas que fueron a recoger unas firmas, pocas, porque la gran mayoría puso su tiempo y su esfuerzo. Tercero, no hubo ninguna financiación irregular. Todo se advirtió en el Consejo Nacional Electoral a través de la firma de la revocatoria. Entre esas donaciones, Corporados Primero Antioquia hizo una donación a la campaña de la revocatoria. Recordemos también que mediante auto del Consejo Nacional Electoral, el magistrado César Augusto Abreu Méndez suspendió el trámite de la certificación de la cuenta del comité promotor de la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esta decisión supone la suspensión también del proceso revocatorio hasta que los promotores de la iniciativa Medellín más Medellín y o Pacto por Medellín desvirtúan los cuestionamientos que recaen desde el punto de vista de la financiación sobre este comité y sobre el proceso de la recolección de firmas. Entonces hay en estos momentos pues dos aspectos que favorecen a Daniel Quintero Calle, que es la suspensión provisional de este proceso de revocatoria mediante la suspensión de la certificación de la cuenta, mientras se define si hubo o no anomalías de tipo contable y fiscal, y el otro aspecto que es el de la tutela. Tutela que algunos han dicho que es falsa. Sin embargo, aquí no hay vuelta de hoja. Aquí nos metemos en dimes y diretes sin necesidad. Le queda al juzgado noveno de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, que fue la que concedió la tutela, decir si es legal o no es legal. Es sencillo, eso no es un fantasma. Es un juzgado que existe en Bogotá y que, pues, tan sencillo como que Diana Esperanza Díaz Barragán, la juez novena de ejecución de pena y medidas de seguridad de Bogotá, se pronuncie y diga ese documento, o sea, el que da o ampara el derecho al debido proceso de Salomé Restrepo Muñoz, ¿es legítimo o no? Bueno, una noticia buena para Medellín tiene que ver con 7.1 billones de pesos que alcanzó en el año 2021, que es la cifra más grande en ingresos desde que se tiene registro, según nos lo dice aquí el secretario de Hacienda de la ciudad de Medellín, Óscar Hurtado Pérez. En el año 2021, gracias al compromiso de la ciudadanía de Medellín, logramos llegar a la cifra histórica de ingresos para la ciudad de 7.1 billones de pesos. Veníamos el año 2020 de una ejecución de ingresos de 6.6 billones de pesos y con este techo llegamos a una cifra histórica recuperando los niveles de ingresos incluso superiores a cifras de antes de la pandemia. Con esto se demuestra la fortaleza financiera de la ciudad y seguimos siendo la ciudad capital con el mejor desempeño fiscal de las ciudades capitales. Óscar Hurtado Pérez, secretario de Hacienda de Medellín, dice además que en estos momentos el plan de desarrollo de Medellín Futuro, que es como se llama el plan de desarrollo del alcalde Daniel Quintero Calle, pues tiene además todo el respaldo financiero, porque desde el punto de vista de los recursos para cumplir con las inversiones de ese plan de desarrollo, está la platica, secretario de Hacienda. Teníamos una meta para estos 2 años de alcanzar un ingreso de 11.7 billones de pesos y hoy podemos decirle a la ciudadanía de Medellín que el plan de desarrollo garantiza su financiación gracias a que en estos 2 años hemos obtenido ingresos por 12.9 billones de pesos. Reiteramos el agradecimiento a la ciudadanía de Medellín. Gracias a ellos, por ejemplo, en el año 2021 obtuvimos 1.9 billones de pesos de ingresos tributarios. Qué bueno, por Medellín, por los habitantes de Medellín, por supuesto. Vamos a terminar Sinergia Informativa el día de hoy solicitándoles comedidamente un servicio social, que apoyen este servicio social. Esteban Hurtado es el hermano de un colega nuestro, de Juan Carlos Hurtado Ochoa. Él es el director del programa Gran Ciudad y codirector y copresentador con este servidor de La Suma de los Mejores, que es un programa periodístico dedicado a lo político y lo administrativo, específicamente en Minuto 30. Resulta que Esteban Hurtado está muy delicado de salud. Está en la clínica El Rosario de Villahermosa y entonces se está necesitando con urgencia sangre O negativo, que creo que es muy difícil. Se necesita con urgencia donantes sangre de sangre tipo O negativo. Quienes puedan,
pueden dirigirse al banco de sangre de la clínica El Rosario de Villahermosa y allá los atenderán con mucho gusto y ustedes con mucho gusto, con seguridad, van a donar esa gotica de sangre que le puede salvar la vida a Esteban Hurtado. Recuerden, el COVID-19 con esta variante de Omicron está más viva que nunca, más de 220 muertos otra vez en Colombia. Eso no puede seguir siendo, así que cuidémonos mucho, seamos muy responsables. Gracias, chao.